La gravedad artificial volvió a tener hipo, y la taza de café del teniente Jake Morrison realizó un breve ballet en el aire, antes de atraparlo con reflejos practicados. 3 meses a bordo del Meridian Sage le habían enseñado que los estabilizadores de gravedad del barco tenían tanta confiabilidad como el antiguo vagón flotante de su abuela, funcional la mayor parte del tiempo. El tiempo, pero propenso a ataques repentinos de rebelión mecánica. Todavía me estoy acostumbrando. Para los viajes interestelares, la voz tenía una cualidad musical que hacía que Jake levantara la vista desde su terminal. Ceritilo. Se paró en la puerta de la bahía de comunicaciones 7, sus orejas alargadas temblando con. Lo que había aprendido era diversión. Esas orejas eran lo único que la marcaba como no humana. Bueno, eso y ella. Inquietante habilidad para hacer preguntas que le hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia especie. Oh, yo soy. Bien, respondió Jake, señalando su bebida flotante. Es el café el que está teniendo una crisis existencial. Sus oídos se animaron con genuina curiosidad. Crisis existencial. Yo no soy familiarizado con este término en relación con las bebidas. 3 meses y ella todavía tomó. Todo literalmente. Jake sonrió mientras aseguraba su taza en el portavasos de la terminal. Es una broma, Sara. El café. En realidad, no puede tener pensamientos sobre su lugar en el universo. Ah, ella entró en la bahía, su mono reglamentario. Crujiendo suavemente. El humor humano permanece, difícil de decodificar. Háblame de ello. La mitad del tiempo tampoco lo entiendo, y he sido humano toda mi vida. Esto le valió otra oreja. Which, que Jake había aprendido que era el equivalente velari de una risa cortés. Sara se acomodó en la silla frente a su estación de trabajo, sacando su bloc de datos siempre presente. La cosa parecía como si estuviera tallado en una sola pieza de material cristalino. Velari típico. Tecnología, todas curvas fluidas y luminiscencia incrustada. Cultural de hoy. Tarea de observación, anunció, tocando la superficie de la plataforma. El dispositivo. Respondió con un suave timbre armónico. El capitán Rodríguez me ha pedido. Documente los comportamientos humanos de vinculación social durante los periodos recreativos. Jake casi se atraganta con su café. ¿Comportamientos de vinculación social? Eso suena siniestro. Creo que ella quiere decir amistades e interacciones sociales. Sara aclaró aunque sus oídos traicionaron un indicio de incertidumbre. A menos que los humanos tengan arreglos más complejos, debería saberlo. No, la amistad ya es bastante complicada. Confía en mí en eso. El barco. El intercomunicador cobró vida, entregando la voz del ingeniero jefe Kowalski en su habitual gray y monótono. Atención todo el personal. Estamos experimentando problemas menores. Fluctuaciones en las cámaras de resonancia cuántica. Por favor, asegure cualquier información sensible. Equipo y prepararse para posibles anomalías de desplazamiento temporal. Jake y Sara intercambiaron miradas. Temporal. Anomalías de desplazamiento. Las orejas de Sara se le habían quedado completamente planas contra la cabeza. ¿Deberíamos preocuparnos? No. Jake saludó despectivamente. Kowalski habla así cuando se refiere a los motores haciendo ruidos extraños. La semana pasada anunció un fallo catastrófico de integridad del casco porque alguien dejó abierto un orificio de babor. Pareces notablemente tranquilo sobre el posible desplazamiento temporal. Años de servicio militar te enseñan a distinga entre emergencias reales e ingenieros que tienen problemas de vocabulario. Jake se puso de pie y se estiró, sus articulaciones saltando en la atmósfera artificial. Vamos a almorzar. Puedes observar humanos en su hábitat natural. Quejarse de la comida de la cafetería. El comedor zumbaba con el mediodía habitual. Caos. Los tripulantes humanos se agruparon alrededor de las mesas, sus conversaciones a mezcla de jerga técnica, chismes y quejas sobre la proteína sintética. Dispensadores. El contingente velari ocupó su propia sección, comiendo en su característico silencio meditativo mientras ocasionalmente intercambiaban lo que parecían miradas significativas. Jake cargó su bandeja con algo que el dispensador etiquetó con optimismo beef stroganoff y encontró una mesa vacía. Sara, seguido de su propia comida, una colección de cubos geométricamente precisos que, de alguna manera, logró ser todos los colores del arco iris simultáneamente. ¿Raciones Tari?, preguntó Jake, mirando él. Pantalla colorida. Matrices de optimización nutricional, corregidas por Sara.
atravesando un cubo morado con su utensilio. Cada componente proporciona requisitos moleculares precisos para una óptima función celular. Bien, solo llamamos almuerzo al nuestro y esperamos lo mejor. Sara hizo una pausa en la mitad de la mordida, ella. Orejas girándose hacia una mesa cercana donde Enson Davis estaba parloteando salvajemente mientras contaba una historia a sus compañeros. Explique este comportamiento. El humano está exagerando físicamente. Movimientos al hablar. ¿Está experimentando una emergencia médica? Jake miró hacia arriba y se rió. Está contando un chiste. Probablemente sobre el momento en que accidentalmente se lanzó fuera de un esclusa de aire durante el entrenamiento EVA. Esto se considera entretenido. Aparentemente, Davis ha estado contando la misma historia durante 2 años, y la gente todavía se ríe. Fascinante. Sara hizo una nota sobre ella. La vinculación social humana parece incluir el intercambio narrativo repetitivo. Incluso cuando el contenido de la información permanece constante. Nos hace sonar como computadoras que funcionan mal. No funciona mal, dijo seriamente. Simplemente operando de acuerdo a diferentes parámetros de lo que esperaba. Su conversación fue interrumpida por una conmoción de la sección Velari. Anciano. Sara se había levantado de su asiento y se dirigía a los otros alienígenas en su lenguaje melódico líquido. Jake no pudo. Entiende las palabras, pero el tono parecía urgente. ¿Todo bien allí?, él preguntó. Las orejas de Sara se habían ido. Rígido. El anciano está discutiendo protocolos culturales. Algo sobre mantener límites adecuados durante la cooperación entre especies. Suena emocionante, Jake. La voz de Sara tenía una extraña nota de advertencia. Quizás deberíamos discutir comportamientos sociales apropiados entre nuestros especies para evitar malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos? Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y los motores del barco zumbaron con un tono sutilmente diferente. Cámaras de resonancia cuántica. Jake se dio cuenta de que Kowalski no había estado exagerando después de todo. Atención a todos. Personal. La voz del capitán Rodríguez llenó el comedor. Estamos experimentando anomalías gravitacionales menores. Permanezca sentado y asegure todos los objetos sueltos. Como convocada por sus palabras. El tenedor de Jake decidió alcanzar una órbita alrededor de su cabeza. Lo arrebató del aire justo como los cubos arcoíris de Sara. Comenzó una danza flotante sincronizada sobre su mesa. Demasiado para lo normal. Conversación a la hora del almuerzo, murmuró Jake, tratando de acorralar la comida de Beward. Sara estaba mirando los cubos flotantes con una expresión de puro asombro. Los campos gravitacionales están creando un resonancia armónica con las matrices nutricionales. Es hermoso. Es martes. En un barco diplomático, Jake corrigió. Pero se encontró sonriendo ante su asombro. 3 meses de viaje. Juntas, y ella todavía encontraba magia en el caos mundano de los viajes espaciales humanos. La anomalía gravitacional pasó, depositando su almuerzo nuevamente en sus bandejas con diversos grados de éxito. Jake Stroganov había logrado un arreglo de arte abstracto, mientras que los cubos de Sara tenían. De alguna manera se reorganizaron en un patrón espiral perfecto. Tu comida tiene. Logró una optimización geométrica, observó. Tu comida ya estaba optimizado geométricamente. El mío simplemente se rindió y abrazó el caos. Otra oreja. Contracción de la diversión. Estoy empezando a entender el humor humano. A menudo implica encontrar patrones en aparente desorden. Ahora lo estás consiguiendo. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación cómoda con Sara haciendo preguntas cada vez más específicas sobre las costumbres sociales humanas y Jake dando respuestas que probablemente hicieron que la humanidad pareciera una especie de lunáticos amistosos, lo que él reflejaba no era del todo inexacto. Como ellos. Preparada para irse, Sara hizo una pausa en la entrada del comedor. Jake, quiero. Gracias por su paciencia con mis preguntas. Sé que mis observaciones culturales deben parecer intrusivas. ¿Bromeas? Es refrescante hablar con alguien que piensa que todo lo que hacemos es fascinante en lugar de simplemente loco. Y no pienses que los humanos están locos, dijo. En serio. Complejo, quizás impredecible, pero no loco. Grandes elogios de un diplomático extranjero. Sus oídos volvieron a hacer esa cosa nerviosa, y Jake sintió un extraño calor en su pecho. En algún lugar detrás de ellos,
El Elder Tesara estaba. Todavía conduce su seria discusión sobre protocolos culturales. Pero Jake encontró. No estaba particularmente interesado en límites adecuados o pautas de cooperación entre especies. Él era más interesado en la forma en que los ojos de Sara se iluminaban cuando se reía y cómo sus oídos traicionaban cada emoción que intentaba. Escóndete. 3 meses de amistad le habían enseñado a leer esas señales sutiles. Y en este momento estaban diciendo algo que él no entendía del todo, pero que le pareció sorprendentemente atractivo. El barco. El intercomunicador volvió a crujir. Todo el personal de las estaciones se acercaba al Kepler. Estación de investigación. Su primera misión diplomática oficial juntos. Jake. Sonrieron mientras se dirigían a sus respectivos lugares de destino, listos para observar un vínculo social más humano. Comportamientos. Creo que estoy empezando a apreciar la complejidad de la tarea. Sara respondió. Sus oídos se inclinaron hacia adelante con anticipación. Ninguno de ellos. Notó que el Elder Tesara observaba su partida con una expresión de profunda preocupación. El claxon de emergencia gritó. A través de los pasillos del borde del meridiano como Bansees con una sincronización particularmente mala. Jake Morrison se encontró a sí mismo. Presionado contra el mamparo del eje de mantenimiento C7, observando chispas en cascada desde conductos aéreos como él. La exhibición de fuegos artificiales más inconveniente del universo. Bueno, le dijo Al. Oscuridad, definitivamente no es así como planeo pasar mi martes. Un golpe suave. Resonó desde el otro lado del pozo, seguido de una maldición claramente inhumana en velar y melódico. Jake, eres tú. Herido. Solo mi orgullo, volvió a llamar. Y posiblemente mi fe en el mantenimiento de barcos. Horarios. ¿Estás bien, Sara? Creo que soy funcional, aunque lo artificial. Gravity parece tener opiniones sobre nuestra orientación actual. Pero Jake no pudo evitar sonreír a pesar de su situación. Hace 3 horas, habrían. He estado realizando una inspección de rutina de las matrices de comunicación cuando llegó la tormenta de iones. Los sistemas automatizados del barco. Los había sellado en el pozo de mantenimiento más rápido de lo que Jake podía decir. Fallo catastrófico de los sistemas, que, dados los acontecimientos recientes, se había convertido en su frase menos favorita en estándar. La iluminación de emergencia debería activarse en cualquier momento. La voz de Sara se desvió por el estrecho espacio entre ellos. Velari. Los principios de ingeniería sugieren que los sistemas de respaldo se activen en 47 minutos. De pérdida de potencia primaria. Los principios de ingeniería humana sugieren que los sistemas de respaldo se activen cuando les apetezca, respondió Jake. Por lo general. Justo después de perder la esperanza y comenzar a redactar su última voluntad y testamento. Como convocado por su pesimismo, las tenues luces rojas de emergencia cobraron vida. Echando todo del color de los tomates demasiado maduros. Jake podía ver a Sara ahora, encajada en la esquina opuesta de el eje, sus orejas alargadas presionadas contra su cabeza en lo que él había aprendido era el equivalente velari de pánico leve. La iluminación carmesí no es particularmente halagadora, ella. Observado, intentando enderezar su mono arrugado. La iluminación roja hace. Todo el mundo parece que está muriendo dramáticamente o audicionando para un papel en una fiesta de terror. Jake estuvo de acuerdo. Es una de las leyes fundamentales de las situaciones de emergencia. El barco se estremeció a su alrededor y en algún lugar a lo lejos. La voz del ingeniero jefe Kowalski resonó a través del sistema de ventilación. ¿Alguien me explicaría por qué los conductos de plasma cantan ópera? Jake y Sara intercambiaron miradas. Cantando. Ópera. Las orejas de Sara se animaron con curiosidad a pesar de sus circunstancias. Las tormentas de hierro hacen cosas raras a los sistemas de envío, explicó Jake. La última vez que, al primer golpe, los dispensadores de comida comenzaron a dispensar todo en formato haiku. Ingeniería tardó 3 días en convencerlos de que el estofado de ternera caliente y el vapor marrón se eleva. Como niebla matutina. El almuerzo ya está completo, en realidad no fue útil. Su especie tiene una notable habilidad para encontrar humor en situaciones potencialmente fatales. Situaciones. Es reír o llorar, y llorar empaña la visera de tu casco. Se acomodaron en el estrecho espacio lo mejor que pudieron. Jake está de espaldas contra un mamparo. Sara se acurrucó en lo contrario. Esquina con las rodillas levantadas. La iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras. A través de sus rasgos, haciéndola lucir casi etérea.
Si los seres etéreos usaran monos reglamentarios y tenían manchas de grasa en las mejillas. Háblame de la Tierra, dijo Sara de repente. Tu verdadero Tierra, no las sesiones informativas diplomáticas y las bases de datos culturales. Jake se sorprendió. Por la solicitud. ¿Qué quiere saber? Todo. ¿Cómo se siente? ¿A qué huele? ¿Qué lo convierte en su hogar? Se recostó contra el mamparo, dejando que su mente se dirigiera a los recuerdos del cielo azul y el clima real. Tierra. Huele a lluvia sobre concreto y café preparado y sal del océano. Se siente como caos, pero del tipo bueno. Caos controlado. Como un músico de jazz que parece. Como si lo estuvieran inventando a medida que avanzan, pero en realidad saben exactamente lo que están haciendo. Caos controlado, Sara. Repetido pensativamente. Esto explica mucho sobre el comportamiento humano. ¿Qué hay de Vilari? ¿Cuál es tu casa? ¿Mundo cómo? La expresión de Sara se volvió distante. Velara es precisa, hermosa en su precisión. Nuestras ciudades crecen a partir de cristal vivo que responde a la emoción y la necesidad. La arquitectura cambia según sobre la armonía colectiva de sus habitantes. Las calles se ensanchan cuando la gente necesita espacio. Los edificios proporcionan refugio. Cuando lleguen las tormentas, las mismas fundaciones palpitan con el latido del corazón de la comunidad. Eso suena increíble. Eso lo es. También es sofocante a veces. Sus orejas se inclinaron ligeramente. Cada emoción es compartida, cada decisión considerada por el colectivo. No hay escondite, no. Privacidad, sin momentos de hermoso caos como tu tierra. Jake estudió su rostro. En la iluminación roja. ¿Es por eso que te ofreciste voluntario para esta misión? Parcialmente. Ella se quedó callada por un momento. Mi familia espera que regrese a casa y acepte unión arreglada por los ancianos. Un verdadero macho Velari de una prestigiosa familia. Línea. Alguien que ayude a mantener la armonía de nuestra casa. Suena como si estuvieras. No me emociona ese plan. La persona seleccionada es adecuada, inteligente, bien educada. Emocionalmente estable, todo lo que una pareja unida debe ser de acuerdo con nuestras tradiciones. Pero cuando hablo con él, no siento nada. Sin chispa, sin curiosidad, sin deseo de saber lo que él piensa en cuando salen las lunas o si alguna vez se pregunta qué hay más allá de las agujas de cristal de nuestras ciudades. Ella miró a Jake directamente. ¿Eso me hace egoísta? Te hace humano, Jake. Dijo, luego se atrapó a sí mismo. Lo siento, quiero decir. Entiendo el sentimiento. Ella. Las orejas se crisparon de diversión. Quizás pasar tiempo con humanos me haya afectado más de lo que pensaba. El barco se sacudió de nuevo, y Jake instintivamente se acercó para estabilizar a Sara mientras perdía el equilibrio. Su mano la atrapó. Brazo, y por un momento estuvieron muy cerca en el estrecho espacio, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los complejos patrones de plata y oro que salpicaban sus oscuros ojos. Mi familia ha servido en el ejército durante 6 generaciones, se escuchó a sí mismo decir. Mi padre, mi abuelo, mi abuela que ayudó a establecer las primeras plataformas de defensa orbital. Todo el mundo me esperaba. Seguir la tradición familiar, ascender en las filas, tal vez ser almirante algún día. Pero te convertiste en una comunicación especialista porque lo que realmente quería era estudiar xenobiología para entender cómo la vida se desarrolla de manera diferente en diferentes mundos, que hace que cada especie sea única y sorprendente en sí misma. Camino. Se rió, un sonido teñido de vieja frustración. Intenta explicarle a una habitación lleno de héroes de guerra decorados que preferirías estudiar la vida vegetal alienígena que volar arriba las naves enemigas. Ellos no entendieron. Entendieron que los estaba decepcionando. Eso es todo. Sara se acercó, su voz suave. Por lo que vale, creo. La pérdida de xenobiología fue ganancia en comunicaciones. Tienes un don para ayudar a los demás. Antes de que Jake pudiera preguntar qué. Es decir, la luz de emergencia brilló y el intercomunicador del barco cobró vida. Atención todo el personal. Capitán. La voz de Rodríguez llenó el pozo. La tormenta de hierro ha pasado y estamos comenzando reparaciones de emergencia. Rescate. Los equipos están siendo enviados a todos los compartimentos sellados. Por favor, mantén la calma y espere asistencia. Escucha eso, dijo Jake alegremente. Estamos salvados.
Y ni siquiera tuve que componer eso último. Testamento. Pero Sara no sonreía. Ella lo estaba mirando con una expresión de horror naciente, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. El equipo de rescate llegó 20 minutos después, cortando el mamparo sellado con antorchas de plasma e inundando el pozo con bendita iluminación normal. Jake emergió primero, estirando los músculos apretados durante horas en el espacio confinado, charlando felizmente con el médico técnico sobre su aventura en vinculación de emergencia. Detrás de él, Sara le seguía al completo. Silencio, sus orejas presionadas contra su cabeza y sus ojos sin separarse de su rostro. Jake Morrison estaba empezando a sospecha que algo andaba muy mal con el sistema de reciclaje atmosférico del barco. O eso o él desarrolló algún tipo de paranoia inducida por el espacio porque dondequiera que iba, los miembros de la tripulación del Ari lo miraban fijamente, como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Buenos días, Belnara», saludó a uno de los diplomáticos subalternos en el pasillo. Fuera de sus aposentos, las orejas del alienígena se dispararon tan rápido que Jake se preocupó de que ella pudiera lograr el despegue. «Teniente Morrison», respondió con una voz que sonaba unas 3 octavas más alta de lo normal. «Espero. Estás experimentando ciclos de descanso óptimos. Fin». Y ella pareció correr. Sin palabras, se volvió de un interesante tono púrpura y huyó por el pasillo a una velocidad que probablemente violó varias normas de seguridad. «Está bien», murmuró Jake para sí mismo. Eso fue raro. Las cosas no mejoraron en el desayuno. La sección Belari del comedor zumbaba con susurros. Conversaciones que se detenían abruptamente cada vez que pasaba por allí. Jake atrapó fragmentos en palabras estándar como sagrado y sin precedentes y pobre niño, pero nada que tuviera sentido. Él era contemplando las implicaciones filosóficas de los huevos revueltos sintéticos cuando el teniente Chen se deslizó en el asiento. Frente a él, su expresión mezclaba curiosidad con diversión apenas contenida. Entonces ella dijo sin preámbulo, ¿quieres explicar por qué parece que la mitad de la delegación alienígena asistirá a tu funeral? Tu suposición es como tan bueno como el mío, respondió Jake. Creo que podría haber violado inadvertidamente algunos tabú cultural. Tal vez usé el tenedor equivocado en la cena anoche. Lo equivocado. Fork no hizo que el Elder Tesara solicitara una reunión privada con el capitán Rodríguez. Sobre tus intenciones. Jake hizo una pausa, con un tenedor lleno de huevos hasta la mitad de la boca. ¿Ahora qué? Tus intenciones hacia un cierto vínculo cultural con Pointy. Orejas y un aparente talento para provocar incidentes interdepartamentales. Sara. El estómago de Jake hizo algo complicado. ¿Qué tipo de intenciones? Chen se inclinó conspirativamente hacia adelante. El tipo romántico según la fábrica de rumores del barco. Aparentemente, ustedes dos. Tuve algún tipo de momento durante la emergencia de ayer. Estábamos atrapados en un pozo de mantenimiento. Durante 3 horas. El único momento que tuvimos fue yo explicando por qué los dispensadores de alimentos humanos. No escribas poesía. Correcto. La expresión de Chen sugirió que ella encontró su explicación sobre tan convincente como un carenado que vende artefactos terrestres auténticos y por eso ha estado escondiéndose en sus aposentos desde entonces. Y no la has visto en 18 horas. Jake. Me di cuenta de que tenía razón. Sara no se había presentado a su sesión informativa matutina habitual, no había respondido a su calma mensajes, y no había aparecido en ninguna de las áreas comunes donde la había buscado. Tal vez ella esté enferma, ofreció débilmente. Y tal vez el impulso cuántico se basa en pensamientos felices y buenas intenciones. Antes de que Jake pudiera formular. En respuesta, su unidad de comunicaciones sonó con un mensaje entrante del capitán Rodríguez. Teniente Morrison, por favor, preséntese en la sala de conferencias Alfa a las 900 horas para una consulta diplomática. Chen sonrió ante su obvia confusión. Buena suerte explicando tus intenciones a el capitán. La sala de conferencias Alfa contenía más credenciales diplomáticas y de alto rango que Jake lo había visto desde su ceremonia de puesta en servicio. El capitán Rodríguez se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por el comandante Stevens de seguridad y el embajador Walsh del cuerpo diplomático. A través de ellos, la Elder Tesara ocupó su silla con la serena dignidad de alguien a punto de dar una bendición o un sentencia de muerte. Teniente Morrison, el capitán Rodríguez comenzó, necesitamos
Discuta su interacción reciente con Cultural Liaison. Nuestra interacción, señora. Jake sintió que estaba navegando por un campo minado de conversación con los ojos vendados. ¿Podría ser más específico? El Elder Tesara se inclinó hacia adelante, con sus ojos antiguos fijos en Jake con intensidad inquietante. Joven humano, nos ha llamado la atención que ciertos se intercambiaron gestos durante tu reciente confinamiento. ¿Gestos? De Jake. La mente corrió a través de cada momento de su tiempo en el pozo de mantenimiento. Hablamos sobre nuestros mundos de origen, compartimos algunos historias personales, opciones de carrera discutidas. ¿Ella hizo o no hizo contacto físico? El embajador Walls interrumpió, consultando su bloc de datos, con el aire de un fiscal presentando pruebas. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de contacto físico? Preguntó la capitana Rodríguez, aunque algo en su tono sugería que ya sabía la respuesta. Jake sintió que el calor le subía por las mejillas. Ella me mordió el brazo, pero fue solo juguetón. Como una broma o la habitación estalló en caos. El embajador Walls dejó caer sus datos. ¡Pah! El comandante Stevens murmuró algo que sonó como, ¡oh, demonios! El capitán Rodríguez enterró su rostro entre sus manos. El Elder Tesara, sin embargo, permaneció perfectamente tranquilo. Ya veo. ¿Y cuál fue tu respuesta a este gesto lúdico? Me reí, dijo Jake, sintiendo cada vez más como si estuviera confesando haber iniciado accidentalmente un interestelar guerra. Pensé que era gracioso, raro, pero gracioso. Te reíste. Elder Tesara. La voz no juzgaba, pero de alguna manera Jake sintió que acababa de admitir que pateaba cachorros, y no hiciste nada recíproco. Eso. ¿Se suponía que debía morderla de espaldas? Porque eso parece insalubre y probablemente en contra de unas 12 regulaciones sanitarias diferentes. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake pudo. Escuche los sistemas de soporte vital del barco zumbando en las paredes. Teniente, el capitán Rodríguez dijo finalmente, en Cultura Velari, lo que Seritil te hizo es equivalente a bueno, es más o menos análogo a proponer matrimonio. Jake sintió que el universo se inclinaba de lado. Yo soy. Disculpe. ¿Qué? La mordida de unión, explicó el Elder Tesara con Infinite. La paciencia es el gesto más sagrado en nuestra cultura. Significa la elección de un compañero de vida, el compromiso de las almas. La espera, espera, espera. Jake levantó su manos. ¿Me estás diciendo que estoy casada accidentalmente con Sara? No. Casado precisamente, el embajador Walls consultaba frenéticamente sus notas, pero comprometido en cierto sentido. La mordida de unión crea una expectativa de formal ceremonia. Y pensé que solo estaba siendo rara. Jake protestó. Los extraterrestres lo hacen. Cosas raras todo el tiempo. Ayer, en Entelbar comenzó a vibrar durante almuerzo porque alguien mencionó pastel de chocolate. Telbar es de Riel 7. El comandante Stevens se ofreció amablemente. Vibran cuando experimentan fuertes emociones positivas. Ver extraño alienígena. Comportamiento. ¿Cómo se suponía que debía saber que morder significaba compromiso eterno? Las orejas del Elder Tesara se inclinan ligeramente. Es preocupante que el joven Serail hiciera tal gesto sin garantizar una comprensión adecuada. Esto sugiere que angustia emocional extrema o hizo una pausa delicada. Superación del afecto genuino. Condicionamiento cultural. La capitana Rodríguez se frotó las sienes. Teniente, tenemos que resolver esto. Situación antes de que se convierta en un incidente diplomático. El Consejo Velari ya está. Hacer preguntas sobre las intenciones humanas hacia su gente. ¿Puedo simplemente desatarme? Ella emite una disculpa formal, explica que fue un malentendido cultural. La mordida de unión no se puede deshacer, dijo el Elder Tesara con suavidad. Una vez dado y aceptado, pero no lo acepté. Ni siquiera sabía qué era. Te reíste, señaló el embajador Walls. En muchas culturas, la risa se considera una forma de aceptación o aprobación. En la cultura humana, la risa es lo que hacemos cuando no sabemos qué más hacer. Jake se puso de pie, paseando hasta la ventana de la sala de conferencias. Afuera, estrellas rodando. En sus antiguos patrones, completamente indiferente a su vida repentinamente complicada. Esto es una locura. No estoy listo para matrimonio extranjero. Ni siquiera he descubierto las citas humanas regulares. Teniente.
La voz del capitán Rodríguez llevaba una nota de autoridad comprensiva. Entiendo. Esto es abrumador, pero tenemos que manejarlo con delicadeza. La toma Velari. Ceremonias de unión muy en serio. ¿Qué tan en serio? Expresión del Elder Tesara. Creció solemne. Rechazar una mordida de unión trae una gran vergüenza a quien la ofreció. En casos extremos, puede. Resultado en el exilio de la sociedad Velari. A Jake se le cayó el estómago. Exilio. Será hilo. No ha salido de sus aposentos desde ayer. El anciano continuó. Ella se niega a hablar con su propia gente. No tomará alimento, y ha solicitado que todos sus efectos personales estén preparados para su eliminación. Él. Las implicaciones golpearon a Jake como un meteorito. Sara se escondía porque estaba avergonzada. Ella pensó que él la había rechazado. Y en su cultura, ese rechazo fue lo suficientemente devastador como para justificar el suicidio social. Necesito hablar con ella, él. Dijo de inmediato. Eso no sería aconsejable, respondió el Elder Tesara. Hasta que se resuelva este asunto, el contacto entre ustedes podría complicarse. Con todo, con el debido respeto, interrumpió el Elder Jake. Ella es mi amiga, y si ella está sufriendo, debido a un malentendido, voy a arreglarlo. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando la voz del capitán Rodríguez se detuvo. Él. Morrison, ten mucho cuidado con lo que le dices. Los lazos emocionales Velari son. Intenso. No hagas promesas que no puedas cumplir. Jake asintió y se dirigió al Dor. Su mente se aceleraba con todo lo que había aprendido y todo lo que aún no entendía. Detrás de él, escuchó. El embajador Walsh murmura al comandante Stevens. Creo que deberíamos advertirle que la ceremonia de unión implica cantar. Veamos si sobrevive a la conversación primero, respondió Stevens. La puerta de las habitaciones de Sara había sido sellada. Durante 26 horas, 14 minutos y 37 segundos. Jake sabía esto porque he estado parado afuera durante los últimos 10 minutos, tratando de reunir el coraje para presionar el timbre de la puerta. Simplemente presione él. Batten, Morrison, murmuró para sí mismo. ¿Qué tan difícil puede ser? Aparentemente. Muy difícil cuando estás a punto de tener una conversación que podría terminar accidentalmente contigo casada con un diplomático extranjero o, peor, podría terminar con dicha diplomática exiliada de su mundo natal debido a tu completa incapacidad para reconocer gestos románticos de otras especies. Él presionó el timbre. Silencio. Sara, soy Jake. Sé que estás ahí porque el teniente Chen vio activarse su dispensador de comida. Y a menos que sus barrios hayan alcanzado la sensibilidad y hayan desarrollado un apetito por cubos de optimización nutricional, definitivamente estás en casa. Más silencio. Pero Jake pensó que escuchó algo que podría haber sido movimiento. Mira, sé que esto es incómodo. Creer. Yo he tenido conversaciones con mis oficiales al mando sobre mis intenciones románticas que nunca pensé que tendría. Tener. Aparentemente, de acuerdo con la regulación 847 de la flota estelar. 3. Comprometerse accidentalmente con un diplomático extranjero requiere presentación. Papeleo por triplicado. Un sonido suave que podría haber sido una risa vino del otro lado de la puerta. No me iré, continuó Jake. Una vez pasé 14 horas explicando los rituales de apareamiento humano a un antropólogo vulcano que seguía tomando notas. Esta conversación no puede ser posible. Sé más vergonzoso que eso. La puerta se abrió tan repentinamente que Jake casi se cae. Adelante a la habitación. Sara se paró en la puerta, con las orejas pegadas a la cabeza. Y sus ojos se hincharon de una manera que sugería que había estado llorando. Parecía más pequeña de alguna manera, frágil de una manera que hizo que el pecho de Jake se apretara. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Anciano. Sara se disgustará si lo descubre. Déjame preocuparme por el anciano. Jake interrumpió. En este momento, estoy más preocupado porque te escondas en tu habitación como si el universo se estuviera acabando. Para mí, bien podría serlo. Sara pisó atrás, permitiéndole entrar. Sus habitaciones eran escasas, pero de alguna manera cálidas, llenas de estructuras cristalinas que, pulsado con luz suave. He avergonzado a mi familia, a mi casa y a mi familia. Toda la delegación. Jake miró alrededor de la habitación, notando las pertenencias empacadas y la ceremonia formal. Documentos esparcidos por su escritorio. ¿Son esos papeles del exilio? Solicitudes formales de
La eliminación del deshonor del linaje familiar confirmó el asunto de hecho. Es él. Respuesta adecuada a una transgresión cultural tan catastrófica. Catastrófico. Transgresión cultural. Jake no pudo evitar sonreír. Sara, me mordiste el brazo. Eso. No fue exactamente la firma del Tratado de Versalles. Sus orejas se movieron ligeramente. Usted no. Comprende el significado. De hecho, lo hago ahora. El elder Tesara me dio una muy educación exhaustiva en las costumbres de vinculación de Bari esta mañana. Aparentemente, estoy. Se supone que debe sentirse mortalmente ofendido por su propuesta y exigir satisfacción formal. O acepte su gesto y prepárese para una vida de armonía emocional. De Sara. La cara se puso muy pálida. ¿Y qué opción has elegido? Jake se acomodó en la silla frente a ella, de repente seria. Eso depende. ¿Por qué lo hiciste? Me cayeron las orejas de Sara. Más lejos. No lo sé. En ese momento, atrapado en la oscuridad, escuchando. Hablas de tus sueños y decepciones, me sentí conectado, no la armonía emocional obligatoria de mí. Personas, sino algo individual y basado en elecciones. Cuando hablabas de querer estudiar la vida de otros mundos, al ser incomprendido por tu familia, reconocí algo de mí mismo. Así que me mordiste. Así que te elegí a ti, corrigió suavemente, sin pensar. Sin consulta cultural, sin considerar las consecuencias. Yo simplemente. Eligió. Jake permaneció callado durante un largo momento, estudiando su rostro en el suave cristal. Luz, ¿puedo hacerle una pregunta? Ella asintió. Si hubiera sabido lo que significaba, ¿qué habrías querido que hiciera? La risa de Sara no tenía humor. No importa ahora. No puedes desconocer lo que. Lo sé, y no puedo retractarme de lo que he hecho. Pero hipotéticamente, si tuviera. ¿Entendiste en ese momento lo que estabas ofreciendo? ¿Qué habrías esperado? Sus orejas se levantaron ligeramente, y para él. Por primera vez desde que había entrado, ella lo miró directamente a los ojos. Hubiera esperado que pudieras elegirme de nuevo. Incluso. Saberlo complicaría todo. Tu familia, tu carrera, el diplomático. Misión. Incluso sabiendo todo eso, Jake se puso de pie caminando hacia la ventana gráfica que miró hacia el campo estelar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando el elder Tesara estaba explicando el vínculo. Ceremonias para mí esta mañana, todo lo que podía pensar era en lo horrorizados que estarán mis padres cuando encuentren. Su hijo se casa con un diplomático extranjero en lugar de seguir la tradición familiar y convertirse en un verdadero militar. Oficial. Jake. Y entonces me di cuenta de algo. Él se volvió hacia ella sonriendo. Ellos son. Me horrorizaré sin importar lo que haga con mi vida, porque nunca seré la persona que ellos quieren que sea. Pero, quizás, solo quizás, podría ser la persona que quieres que sea. Las orejas de Sara se dispararon. Recto. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ayer, atrapado en ese pozo de mantenimiento, sentí algo. También. Algo que no tenía nada que ver con fallas por gravedad artificial o iluminación de emergencia y todo por hacer. Con la forma en que te reías de mis terribles bromas y me confiabas tus secretos. Pero las complicaciones culturales son problemas que resolveremos juntos. Jake. Se acercó, acomodándose de nuevo en su silla. Sara, he pasado toda mi vida adulta. La vida tratando de encajar en cajas que fueron diseñadas para otra persona. Oficial militar, hombre humano adecuado, hermoso. Hijo, pero contigo solo puedo ser yo. Chistes terribles, carrera cuestionable. Opciones y todo. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero sus oídos se habían animado. Adelante con algo que parecía esperanza. La ceremonia de unión es bastante compleja. Habrá canto. Me gusta. Cantando. Soy terrible en eso, pero me gusta. Hay intercambios rituales de historias familiares que se remontan a 12 generaciones. Mi historia familiar es principalmente de soldados y agricultores con episodios ocasionales de mal juicio espectacular. Tu familia. Me encantará. La ceremonia dura 3 días. Jake sonrió. Lo bueno es que salvé. Hasta mi tiempo de vacaciones. Sara se lanzó a través del pequeño espacio entre ellos, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello con la fuerza suficiente para casi tirarlo de la silla. ¿Estás seguro? Ella susurró en contra de su hombro. Esto no se puede deshacer y habrá complicaciones. Sara Jake interrumpió amablemente. Gasté 3 meses aprendiendo a leer tus oídos emocionales y memorizando qué chistes te hacen reír.
Creo que estaba ya comprometido. Simplemente no me di cuenta todavía. Ella se echó hacia atrás para mirarlo. Su rostro radiante de alegría y lágrimas. Te quiero, Jake Morrison. Yo también te quiero. Cyril, incluso si muerdes. Su risa era como música, brillante y clara y lleno de posibilidades. Prometo advertirte la próxima vez que esté a punto de hacer un gesto romántico culturalmente significativo. Apreciado, aunque tengo que admitir que su enfoque fue ciertamente memorable. 3 semanas después, Meridian Sech organizó su primera ceremonia de unión entre especies. El evento requirió una extensa preparación diplomática, consultas culturales y la modificación de 17 protocolos de seguridad diferentes para adaptarse a los de Velari. Cristales cantores. Jake se paró en el salón de actos principal del barco, vistiendo un uniforme formal que el Elder Tesara había declarado aceptablemente reverente para la ocasión, observando como el de sus padres. Las representaciones holográficas intentaron el